Bienvenido a Prosaico, tu podcast de chisme literario, para que te entretengas y aprendas. Amigos y amigas, sean bienvenidos al segundo episodio de Prosaico Podcast. Hoy me encuentro nuevamente con 4 amigas, colegas jóvenes apasionadas por la literatura. Por si acaso no nos recuerdan, ellas son Adel Paisantis, Marianly García, Sara Guerrero, Sara Rodríguez y una servidora, Helena Gramonte, quienes el día de hoy les compartiremos información interesantísima sobre las generaciones literarias en la República Dominicana. Hey, mi nombre es Sara Rodríguez y para mí es un inmenso placer estar aquí con mis compañeras en este día para hablarles un poquito sobre la literatura de nuestra amada Quisqueya. Sin más que agregar, procederé inmediatamente a hablarles sobre las vanguardias en República Dominicana. Un movimiento que para mí es increíble y personalmente le tengo mucho aprecio por todo lo que entiendo que representa. Lo primero que debemos conocer sobre las vanguardias es que fueron un movimiento que surgió en el siglo XX, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, y se caracterizaba por desafiar las normas artísticas que existían en el momento, y la literatura no fue la excepción. Entre las características literarias de las vanguardias, podemos mencionar que, poseía un poco de absurdidad, carecía de ritmo y estaba cargada de imaginismo. Los vanguardistas se negaban rotundamente a imitar las tendencias románticas de la época y su contenido fue muy diferente al de sus antecesores. Este movimiento llegó a la República Dominicana en su máximo apogeo y tuvo 2 submovimientos, por llamarlos de alguna manera. El primero fue el vedrinismo, que de hecho fue el primer intento de vanguardia en Latinoamérica, creado por Otil Vigilio Díaz. ¡Wow! Y el postumismo, que surgió en el año 1921. El vedrinismo introdujo el verso libre en República Dominicana, y el nombre fue inspirado por un aviador francés llamado Jules Vedrine, quien era conocido por hacer piruetas. Vigil Díaz decía que sus escritos y las piruetas de Vedrine tenían semejanza, en que eran estrafalarias, demasiado extraño para la época en que se encontraban. La primera obra en verso libre fue Arabesco, de la cual solo leeré unas líneas. Yo no deseo glorias ni riquezas, solo anhelo perpetuarme en un poema breve como tus pies, nepante y rítmico como tus ansias. Un poema que tenga el alma de Jesús, de Nerón, de Nietzsche, de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Jesús, de Lucrecia, Cleopatra y Salomé. ¡Wow! ¡Qué chulo! Bastante, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el postumismo, cuyo máximo exponente fue Domingo Moreno Jiménez. Si nos fijamos, su nombre viene de póstumo, palabra que por definición hace alusión a algo que surge o se da a conocer después de la muerte del autor. ¡Wow! Domingo Moreno Jiménez le puso este nombre porque tenía la convicción de que su poesía sería comprendida más tarde. Entre las principales características de los integrantes de este submovimiento se encuentra que se negaron también a todo lo que era tradicional. Es la liberación del ser por medio de una expresión auténtica y descubren por primera vez la tierra dominicana y el sentido racial, dotando de morfología nuestra realidad. Interesante. Un poema característico de esta es La hija reintegrada de Moreno Jiménez, del cual voy a leer un pequeño fragmento. Hija, yo no sé qué decirte, si la muerte es buena o si la vida es amarga. Solo te aconsejo que despiertes, adulta de comprensión más que tu padre. Hija, ya no habrá oriente ni poniente para tu porvenir. Una sábana blanca serán tus días, una sábana blanca será tu pasado, y tu recuerdo una estrella que frente a frente me iluminará el porvenir. No sé por qué tu agotamiento me trae una recóndita dicha negada de lágrimas que me hace auscultar el corazón de la tarde. Tu infancia y tu silencio me parecen hermanos. ¡Wow! ¡Qué interesante!
¿Qué fue? Así es. Wow, Sara. Sin lugar a duda, las vanguardias marcaron un precedente en la literatura dominicana. Así es. Sobre todo porque su libertad creativa abrió las puertas a los diferentes autores posteriores a ellos para continuar ese legado. En ese sentido, cabe destacar que luego de que las vanguardias dominicanas tuvieron su auge y gracias al comienzo de la dictadura de Trujillo, surgieron varios grupos literarios que se sublevaron en secreto ante las arduas medidas del tirano, contra esas diversas manifestaciones culturales que él consideraba como amenaza intelectual a su gobierno. Entre esos grupos yo puedo mencionar a La Cueva y Los Nuevos. Interesante. El grupo literario La Cueva, por ejemplo, tuvo su origen en 1933 y se llama así, no sé si ustedes lo saben, se llama así porque sus reuniones se llevan a cabo en la habitación de Rafael Américo Enríquez, en la casa de su padre, en la zona colonial, lo que nosotros conocemos como la zona colonial hoy. Wow. A este grupo pertenecieron a escritores que sufrieron los estragos de la dictadura, tales como Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Juan Tomás Mejía, entre otros. No sé si ustedes recuerdan cuando lo leímos, pero el extenso poema Rosa de Tierra es uno de los textos representativos de La Cueva. De hecho, de ese poema nos inspiramos para escribir el nuestro de Soy Jurona, en cuyos versos éramos libres y dábamos rienda suelta a lo inexplicable, automático y genuino del arte poético. Creo que para todas fue una gran bastante. ¿Verdad? Ya por su parte, el grupo de Los Nuevos se estableció hacia el 1935 en La Vega. Su principal característica fue el ansia por la innovación, que es parte justamente de ese legado que hablamos ahorita de las vanguardias, así como el motivo lírico de sus escritos, que continuamente era el tema del negro y el sentimiento social. Entre sus miembros se encuentran personas tales como Mario Concepción, Julio César Martínez y Óscar Moya. No obstante, el principal representante de Los Nuevos fue Rubén Suro, quien escribió poemas como El proletariado y La rabiaca del haitiano que espanta mosquitos. Ese todos lo recordamos. Yo les voy a leer un fragmentito del proletariado que me encanta y dice: tus músculos se cansan, se agota tu sudor, siempre la misma historia, triunfa tu explotador. Esclavo resignado, no sabes lo que hacer y eres un nuevo Cristo, el Cristo del taller. Wow. Es supremamente profundo y es toda una crítica social. Este grupo en particular de verdad se caracterizó por su originalidad, por su sencillez, orden, autonomía literaria, solidaridad e imparcialidad, las cuales ellos plantearon en un documento llamado el Decálogo, donde establecieron nada más y nada menos que 10 normas disciplinarias para su interacción y redacción como grupo. Increíble, Marianne. Realmente me gusta cómo describes esta época y los personajes que participaron de Los Nuevos y de La Cueva. Totalmente. Es interesante cómo tú resaltas la originalidad existente en ese entonces e incluso las reglas que ellos plantearon para poder desarrollarse como escritores sin estorbar a sus compañeros. Pero sabes, luego de ello hubo un movimiento que marcó una gran diferencia, literalmente un antes y un después, y a este se le llamó los Independientes del 40. Me imagino que el nombre ya da mucho de qué hablar. Tal como su nombre lo indica, este grupo fue conocido ya que se resistió originalmente a formar parte de las agrupaciones que estaban vigentes, como las vanguardias ya anteriormente mencionadas, las cuales fueron patrocinadas algunas por Trujillo, y todos sabemos la historia con Trujillo. Este grupo surgió en el año 1943. Dentro de las características principales de esta generación se pueden destacar 7: preocupación social, expresión sencilla y de fácil interpretación, afirmación de lo somoniaco, vida en el extranjero, puesto que hubieron muchos exiliados, un marcado énfasis en lo nacional, pero con aspiraciones de universalidad, ciertas preocupaciones mítico-cósmicas, el compromiso con la realidad circundante y su libertad de búsqueda. Algunos de los grandes autores y sus poemas de dicha época fueron Manuel del Cabral, el cual todos ya lo hemos escuchado, con el poema Mi esqueleto, del cual se me quedó la frase: tu libertad es no querer ser libre. Otro autor fue Pedro Mir,
un gran ejemplar para todos. Este me llamó la atención con su poema Contracanto a Walt Whitman y la frase: "Oh Walt Whitman de barba candorosa, alcanzó por los años tu roja llamarada". Y por último, Tomás Hernández Franco. Este nació en Santiago, en Tamboril, y el poema de él que más me gustó fue Yélida. Y la frase que se me quedó fue: "Será difícil escribir la historia de Yélida un día cualquiera". Por cierto, un dato curioso, chicas: Yélida significa la helada y en hebreo simboliza la frialdad y el fin de la existencia humana. No sabía eso. Wow. Maravilloso Eso aporte. explica muchas cosas. Maravilloso aporte, Adelita. Definitivamente tienes una opinión muy aceptada acerca de los independientes del 40 y es increíble ver todo lo que ellos lograron decidiendo desvincularse de lo que eran los movimientos de esa época. Ahora bien, después de ellos surgió otro y fue ahí mismo en la década de los 40, específicamente en la década de 1943. En este tiempo surgió un movimiento literario innovador y revolucionario en la República Dominicana, conocido como la poesía sorprendida. Este grupo de poetas y escritores se destacó por su enfoque en la originalidad, la introspección y la libertad creativa. También se destacó por una fuerte reacción contra las formas tradicionales de la poesía y una búsqueda de nuevas formas de expresión. Básicamente, esta generación literaria decidió desvincularse de todas las reglas y lineamientos que habían existido anteriormente. Para sorprender a la gente. Exacto. Claro, poesía sorprendida. Muy originales ellos. Sí. Pero escuchen esto. El nombre, la poesía sorprendida, en realidad proviene de una revista literaria homónima que se convirtió en el órgano de difusión de este movimiento. La revista fue una plataforma para que estos poetas publicaran sus obras y compartieran sus ideas. Interesante. Bastante. Entre sus fundadores se encuentran figuras destacadas como Franklin Mieses Burgos, Manuel Rueda y la maravillosa Aida Cartagena Portalatín. Buenísima. Sí. Personalmente, esta es una de mis generaciones literarias favoritas por su desprecio abierto a cualquier tipo de limitación en cuanto a cómo se debe escribir. Ellos literalmente dijeron: al hombre no se le puede poner límites. Usted escriba porque hay que escribir. Wow, me encanta. Perfecto. Es maravilloso. Y la poesía sorprendida no solo innovó en la forma y el contenido de escribir poesía, sino que también jugó un papel crucial en la vida cultural de la República Dominicana, durante una época de censura y represión. Ay, sí. A través de su revista y sus encuentros literarios, los miembros de este grupo crearon un espacio de libertad creativa y resistencia cultural. Entonces, ya hemos hablado de algunas de sus características, pero otras más son la originalidad a la hora de escribir sus escritos, su carácter introspectivo y subjetivo. Todo el mundo tiene una opinión válida en esta generación. Así es. Su fuerte influencia con el surrealismo y el compromiso social y político y la innovación a la forma de escribir sus creaciones. A pesar de ser un movimiento dominicano, esta generación, la poesía sorprendida, tenía una fuerte influencia de corrientes literarias internacionales que le permitió integrar influencias diversas y enriquecer su propio quehacer poético. Sin duda alguna, esta generación fue un punto de inclinación en lo que era la literatura dominicana hasta el momento, desafiando las leyes que habían sido establecidas. Esa es la originalidad. Una chulería. 100%. Y no solo eso, después de esto, en el 48, surgió otro movimiento literario conocido como la Generación del 48. Esta, al igual que las anteriores, surge en un contexto complejo en la República Dominicana. Justamente tras la caída del dictador Trujillo, los poetas y escritores de esta generación emergen como una voz de cambio y renovación.
Esta generación literaria se caracteriza por su compromiso con la realidad social y política del país, así como por su innovación en la forma y el contenido de la literatura. Entre algunos de los miembros más destacados de esta generación encontramos a poetas y escritores como Manuel del Cabral, de quien ya hemos hablado, Pedro Mir, otro conocido, el mejor, y Marcio Veloz Maggiolo. Cada uno de ellos aportó una perspectiva única y enriquecedora a la literatura dominicana. Algunas de sus características son su fuerte compromiso social y político, el realismo y la fuerte denuncia social hacia la situación que se vivía en esos tiempos. También tenían una fuerte influencia de las corrientes internacionales y, aunque, como dije, tenían una gran inclinación hacia el realismo, estuvo abierto a explorar nuevas formas literarias, abordando diferentes estructuras narrativas. La generación del 48, sin duda, dejó una huella imborrable en la literatura dominicana. Su compromiso con la realidad social, su innovación formal y su búsqueda de identidad nacional siguen inspirando a nuevas generaciones de escritores y lectores. Ahora bien, después de abordar esta fascinante primera mitad, vamos a una pausa. Y al volver, seguiremos explorando las maravillas de la literatura dominicana. Chicas, no sé si saben, pero posterior al ajusticiamiento de Trujillo surgió una generación que de una manera más abierta y crítica pudo abordar las realidades que embargaban al país en ese momento. Y fue nada más y nada menos que la generación del 60. Wow. En ella se utilizó el verso libre, es decir, que se experimentó algo distinto en el lenguaje. Y además se incorporó la técnica del collage dentro de su poesía. Yo diría que era una generación más del pueblo, con la que una gran parte de la población se podía identificar, ya que abordaba temas cotidianos de forma llana y directa y, sobre todo, a mí me llama la atención el cuánto ellos ansiaban la justicia social, lo cual se ve en las ideologías políticas que manifiestan en sus textos. Algunos de sus autores más destacados fueron René del Risco, Janet Miller, Miguel Fonseca, Jacques Bios, Frank Mieses Burgos, entre otros. De esta generación me encantó el poema titulado como Coral Sombrío para Invasores, y les voy a leer la última parte, es decir, cómo termina. Dice: morirán sin los dulces brazos de sus ríos, sin las cálidas palmas de sus madres, sin los besos temblorosos de la amada, sin la risa de sus hijos, porque son invasores, porque no defienden su patria, sino que agreden la nuestra, patria pequeña de tierra, patria inmensa de hombres, porque vienen a enterrar el alba que subimos con huesos y con sangre y con pólvora y con llanto y con amor. Wow. Wow. ¿Verdad? Sin lugar a dudas, a me pensar. sacaste una lágrima. Ahora bien, ¿sabías, Marianne, que la generación del 60 no fue la única en utilizar la técnica del collage? ¿Qué? Oh, sí. Ahora bien, ¿qué pasó en los 70? Los 70 es el intermedio entre la fuerte presencia de los sesentistas, y la agresiva propuesta de los ochentistas. No hay proclamas colectivas en ese diseño. Pareciera como si fuese un agujero negro. Wow. Puesto que si se investiga casi no hay información al respecto. Los novísimos, también llamados generación del 68 o generación del 70, son presentados como un movimiento vanguardista de ruptura con la poesía social y de indagación con un nuevo lenguaje de experimentalismo formal. O sea, a partir de ahora ya no existía la cooperación en grupo, sino que era cada quien por su cuenta. Wow. Los nuevos autores no creen que la poesía pueda cambiar la realidad. Rechazan conceptos como el compromiso, el testimonio y la solidaridad, capitales en la poesía social anterior. Por ello, adoptan una actitud formalista y preciosista. Algunos autores destacados fueron
René Rodríguez Soriano, conocido como el líder de esta generación, puesto que a su corta edad de 30 y algo de años, supo cómo liderar a todos los autores que querían actuar por cada quien por su cuenta. O sea, él supo cómo unir el equipo. Wow. Esta generación también tuvo otros autores que se esforzaron muchísimo, como Aquiles Julián y Juan Freddy Armando. Ahora bien, chicas, ¿ustedes se fijaron en cómo la literatura dominicana cambió entre las décadas? Sí, Lo habían bastante, analizado. bastante. Miren algo, lo que descubrí nuevo. Desde la generación del 30, donde se habló de la cueva y los nuevos, hasta la generación del 60, donde fue el ajusticiamiento de Trujillo, se buscó la forma de mantenerse en equipo y escribir juntos, aunque de manera diferente. Esto debido a los años de dictadura, donde debían defenderse entre ellos. Sin embargo, a partir de la generación del 70, hubo distanciamiento total entre los autores, puesto que ya todos buscaban su propia autonomía, saliendo de las limitaciones que existían anteriormente de las décadas que ya habían pasado. Ahora bien, continuando, les comparto el fragmento final que me encantó del minicuento Su nombre es Julia, del líder de dicha generación, René Rodríguez. Dice así: Luisa, que estudia ballet y piano, que le gustaría cantar como Yuri, pero que ahora está muy triste y apenada por las dolencias y recaídas de su abuelita Julia, esa de la foto en la pared, la que en la última semana, precisamente desde el martes pasado, ha dado muestras de mejoría y se pasa las horas cantando, leyéndole historias y hablándole de unas palomas, de unas ruinas, y tú ya estás traspasando la puerta de la calle, oyendo la voz de la niña que se funde con aquella voz que te ayudó a soñar y a construir la tarde más hermosa de tus días. Y miras el reloj y te das cuenta que a esta hora, precisamente a las 3 de la tarde de este martes, debes volver por la avenida Charles de Gaulle a ver si te encuentras de nuevo con Julia debajo del almendro. Wow. En el aula, cuando leímos este poema, ustedes recuerdan que fue un poco confuso, puesto que ya no sabíamos si Julia era la abuelita, la niña, la mamá, el fantasma y muchas cosas en general. Sí. Y es que personalmente tengo una afinidad con el autor, porque es que en sus escritos él capta la atención del lector y el final te deja como pensando, ok, ¿y quién era este personaje? ¿Es chica? ¿Será una abuela? ¿Será una joven? Es y cierto. te quedas ahí pensando y todo. Pero esto no se acaba aquí. Surgió también la generación de los 80. Nacida en la década de los 80, valga la redundancia, Wow. y surgió principalmente con la creación del taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que vean lo lejos que puede llegar un taller literario. Wow. Este fue fundado por Mateo Morrison, Juan Byron y Julio Cuevas en enero de 1979. Es importante destacar que no todos los integrantes de esta generación fueron miembros del taller literario César Vallejo. Algunos eran de otros pueblos o grupos literarios, como colectivos de escritores, el Francisco Oriundo, el Círculo de Mujeres Poetas, entre otros. En esta época, el país estaba inmersamente sumergido en una crisis social, política y espiritual debido a la reciente culminación del régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer. Los miembros de esta generación eran jóvenes que apenas estaban empezando a escribir versos de poesía. Nosotras. Entre ellos se distinguen José Mármol, Plinio Chaín, Tomás Castro, Dionisio de Jesús, Juan Manuel Sepúlveda, César Augusto Zapata, Aida Cartagena Portalatín, que ya la escuchamos por ahí, Wow, Carmen increíble. Natalia, Sabrina Román, Aurora Arias
y Janet Miller, a quien el año pasado se le dedicó la Feria Nacional del Libro. Oh, sí, wow. Esta generación tuvo una notable presencia de mujeres. Se dice que fue la primera generación literaria que registró muchos nombres de poetas y escritoras dominicanas. Excelente, una de las mejores. Las mujeres se destacaron por escribir una amplia gama de obras que tenían un compromiso hacia el cambio de papel y la valoración de las mujeres en una sociedad patriarcal. Amén. La generación del 80 utilizó una escritura estéticamente reflexiva, filosófica y a la vez empleaba recursos literarios, simbólicos y lingüísticos, con una notable relación con el pensamiento presocrático y moderno. Entre los temas que los autores redactaron en sus obras estaban la muerte, la infinidad del ser y el apego hacia lo dominicano. Algunas de las obras que pertenecían a esta generación que se destacaron en la misma fueron La tarde en que murió Aida Cartagena, El ojo del arúspice de José Marmol, Axiología de las sombras de Dionisio de Jesús y Lengua de Janet Miller, de la cual le leeré algunos versos. Adelante, adelante. Esta lengua de siglos, cambiante como el agua, ¿qué es? ¿Una historia? ¿Una flor? ¿Una máscara? Esta lengua de cieno que antes me amarraba con la palabra cruz, con la palabra oro, con la palabra muerte, ¿qué es? ¿Mi historia? ¿Mi lucha? ¿Mi silencio? Esta lengua que borró primeros los fonemas, dejándome desnuda, aterrada, que me tiró en el pozo de la primera muerte, sin sonidos, sin palabras, espantada de miedo para entender las cosas y sabrá guardarlas. Esta lengua vieja que mastiqué despacio y me tomó la vida, otra vida, otra vida. Wow. Qué gran lengua. Janet Miller era sin duda alguna una autora que plasmaba sus más sentimientos en sus versos. Y sí. Bien, mis estimados, hemos llegado al final de este segundo episodio de Prosaico Podcast. Y personalmente nunca me cansaré de decir que la literatura es ese reflejo del alma, de las circunstancias por las que atraviesa una sociedad, y que los autores son aquellos valientes que se encargan de retratarlo para la historia. En la literatura dominicana vemos a autores que vivieron momentos difíciles, preocupados por la situación de su país, y me gusta pensar que no tenían más armas para pelear que las palabras. Moldeándolas, se expresaban con libertad en tiempos donde la libertad de expresión estaba prohibida, porque el amor por su padre y su deseo ferviente de ubicarla en algún lugar de lo universal hicieron que no se detenga. Una vez más, muchísimas gracias, estimados oyentes, amantes empedernidos de la literatura, por haber llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde aparecemos como @podcast_prosaico, y nos vemos nuevamente en un próximo episodio. Hasta pronto. Señores, ¿y qué es lo que con cartas a Evelina? Por fin podemos desahogarnos sobre las cartas. Vamos a ver. Porque en la clase no pudimos, Variaciones. Tato, ¿pero quién es Evelina? Bueno, Evelina realmente no se sabe, no era esposa, era más bien compañera, porque la esposa de él fue la hermana de Balaguer. Ya tú puedes ya tú saber, puedes saber. ya tú puedes saber. El tipo estaba pegado en el gobierno. Mínimo. Pero él le llama
siempre señora ella. A mí me encanta. O sea, porque que estaba él- casada la doña. Posiblemente. Pues Sí, posiblemente, sí, sí, en sí. esa época sí. No era de que algo de él directamente. Eso es importante. ¿Y cómo vamos a empezar la segunda mitad? Y ahora. Y se divertirán. Chan, chan, chan. Eso de bienvenido.